Hasta ahora ya entendimos cómo se desarrolla la diabetes tipo 2. Hemos visto que es un problema donde sí tenemos una hiperglucemia, pero también es una enfermedad compleja que afecta muchos órganos. Esto me lleva a una pregunta. Si la enfermedad afecta a tantos órganos, ¿cómo o por qué habríamos de tratar a todos los pacientes con el mismo medicamento? Pues realmente no es así. Actualmente debemos centrarnos en el paciente que tiene diabetes y elegir el fármaco adecuado según el medicamento fisiopatológico que está predominando y las características individuales de cada paciente. De una forma sencilla para entenderlos, pues hay que imaginar que la glucosa elevada va a ser el resultado de varias llaves que pues están abiertas al mismo tiempo. Algunas pues van a dejar salir demasiada glucosa desde el hígado, otras van a impedir que la insulina funcione adecuadamente, otras reducen la producción de la insulina, otras evitan que el riñón otras van a impedir que el riñón elimine glucosa y otras van a impedir la producción de la insulina. Si se fijan, cada medicamento pues va a actuar cerrando una de estas llaves. Las principales familias pues son las que tienen aquí en pantalla. Vamos a iniciar con las biguanidas de una manera breve porque en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar a una diapositiva donde les va a ir mostrando cada una de una manera breve para que las puedan ir leyendo a su tiempo. En cuestión de las biguanidas, pues estas están representadas principalmente por la metformina. Actúa disminuyendo la glucosa sanguínea mediante tres mecanismos principales. El primero es que va a disminuir la producción hepática de glucosa, inhibiendo lo que es la gluconeogénesis hepática, que este va a ser uno de los efectos más importantes. A nivel de músculo y de tejido adiposo, pues van a favorecer la captación de glucosa, así va a mejorar lo que es la sensibilidad a la insulina y van a reducir parcialmente la absorción intestinal de la glucosa. Actualmente se sabe que gran parte de su acción es mediada por la activación de la proteína quinasa, que va a ser activada por el AMPK y por efectos sobre el metabolismo energético mitocondrial. En cuestión de los inhibidores de la SGLT2, estos permiten que la glucosa se elimine mediante la orina. Además, pues van a favorecer beneficios cardiovasculares y renales que son muy importantes. En cuanto a los agonistas de la GLP-1, pues vamos a tener que van a imitar a lo que son las hormonas intestinales, que son las incretinas, aumentando la secreción de insulina, que esta es dependiente de glucosa, van a disminuir el apetito y van a favorecer a lo que es la pérdida de peso. Sin embargo, estas son muy caras. En cuanto a los inhibidores de la DPP4, pues vamos a prolongar la acción de lo que son las incretinas de una manera natural. Son fármacos seguros con un bajo riesgo de hipoglucemia y generalmente son neutros en cuanto al peso. En cuanto a los secretagogos, pues estos van a estimular directamente a lo que es el páncreas para la producción de más insulina. Son eficaces, son económicos, aunque pueden provocar hipoglucemia y causar también un aumento de peso. En cuanto a las tiazolinedionas, mejoran la sensibilidad a la insulina, especialmente en el tejido adiposo y en el músculo, y su utilidad debe valorarse considerando sus efectos adversos potenciales. En cuanto a los inhibidores de la alfa-glucosidasa, estos van a retrasar la absorción intestinal de los carbohidratos, van a disminuir los picos de glucosa después de las comidas, pero pues también tienen efectos adversos a nivel gastrointestinal. Actualmente el concepto pues ya no es glucocentrista, ahorita es tratar al paciente que tiene diabetes de una manera en que podamos proteger estos órganos. Debemos de considerar lo que es el riesgo cardiovascular, la enfermedad renal, la obesidad, el riesgo de hipoglucemia que nos da cada medicamento, el costo del medicamento y la preferencia que también tiene el paciente. Esta diapositiva pues, nos resume uno de los cambios mucho más importantes en la historia en cuanto al tratamiento de la diabetes. Anteriormente, pues el objetivo del tratamiento era bajar la glucosa fuera como fuera y pues hoy realmente eso no es funcional, ya no debemos ser tan glucocentristas. Durante décadas nos estuvimos enfocando únicamente en la hemoglobina glicada y escogíamos los medicamentos de acuerdo a cuánto nos bajaba de esta hemoglobina.
Si la glucosa estaba elevada, pues agregábamos otro medicamento. Si estaba elevada, pues agregábamos otro y así nos la llevábamos. El problema pues es que este enfoque tenía grandes limitaciones. Primero, estábamos trabajando con números y no con pacientes. El otro era la intensificación terapéutica que ocurría lentamente y llegamos a caer en una inercia terapéutica. Y tercero, pues actuábamos muchas veces sobre las complicaciones vasculares y renales y estas ya estaban avanzadas, no tratábamos de proteger al paciente. Lo que se llegó a aprender pues es que en los últimos estudios pues se cambió rápidamente nuestra visión. Se descubrió que algunos medicamentos hacían mucho más que bajar la glucosa, sino que reducían los infartos, disminuían las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, protegían el riñón, favorecían la pérdida de peso. Y también, pues lo más importante es que estos aumentaban la supervivencia de nuestro paciente. Ahora el modelo es centrarnos en el paciente, por eso la pregunta actualmente ya no es ¿cuál es la hemoglobina glicada del paciente? La pregunta es ¿quién es este paciente y cuáles son los riesgos principales que presenta? Debemos tener una protección multiorgánica y hoy buscamos proteger de una manera simultánea lo que es el corazón, la circulación cardiovascular, el peso corporal, el riñón y pues que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Sabemos que intervenir tempranamente pues va a generar beneficios que pueden persistir durante años y recuerden que la medicina es preventiva. Entonces ya no esperamos años para intensificar el tratamiento. Hoy tenemos que actuar de una manera temprana para modificar la historia natural de la enfermedad y prevenir que aparezcan complicaciones que pues realmente van a ser irreversibles en nuestros pacientes. La elección del tratamiento ya no va a depender únicamente de la glucosa. Actualmente tenemos que evaluar si hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, si hay insuficiencia cardíaca, si hay enfermedad renal crónica, si hay enfermedad hepática metabólica, si hay obesidad, los riesgos de hipoglucemia, las preferencias que tiene el paciente. Dos pacientes pueden tener la misma hemoglobina glucosilada, pero pueden requerir tratamientos que son completamente distintos. Y sobre todo prevenir lo que es la inercia terapéutica. Hay que estar evaluando a nuestro paciente. Quiero que se lleven de esta diapositiva del árbol diagnóstico que no toda diabetes en el adulto es diabetes tipo 2, como ya vimos en clases pasadas. Y uno de los errores más frecuentes en la práctica clínica es asumir que cualquier paciente que tiene una hiperglucemia tiene pues automáticamente diabetes tipo 2. El primer paso es confirmar que sí existe diabetes. El diagnóstico bioquímico pues ya lo vimos anteriormente. Una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5, una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 en 2 tomas aleatorias. Pero aquí es apenas de donde va a comenzar el trabajo. Diagnosticar la diabetes no es lo mismo que diagnosticar el tipo de diabetes. Una vez confirmado el diagnóstico, debemos preguntarnos, ¿este paciente realmente tiene diabetes tipo 2? Señales de alerta que tenemos que ver es ausencia de obesidad, ausencia o presencia de acanthosis nigricans, pérdida de peso marcada, una necesidad rápida de insulina, la edad en que se presenta, si es típica o es atípica, una historia familiar sugestiva. Cuando alguna de estas señales aparece, pues debemos detenernos a pensar en un diagnóstico diferencial, ya sea una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo LADA. Si encontramos anticuerpos positivos o un péptido C bajo, pues debemos sospechar de la diabetes tipo 1. Tenemos que buscar los anticuerpos anti-GAD, los anti-ZN, los anti-IA2, el péptido C. Muchos pacientes han estado mal etiquetados por mucho tiempo con diabetes tipo 2 y por eso es que fracasan rápidamente lo que son los hipoglucemiantes orales. Cuando en realidad el paciente puede tener una diabetes tipo 1 o una LADA, entonces sí es muy importante que ustedes aprendan a hacer estos diagnósticos. En cuanto al otro diagnóstico diferencial que tenemos, que es la MODY, pues si observamos diabetes en varias generaciones consecutivas,
pues debemos pensar que hay alguna forma monogénica. Entonces, quiero que ustedes pues realmente sigan este árbol diagnóstico para que puedan establecer adecuadamente lo que es un diagnóstico. Ahora bien, esta es una de las diapositivas que me encantaría que ustedes recordaran sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2, porque resume el cambio más importante de la diabetes actual. Ya no elegimos el tratamiento por la glucosa, elegimos el tratamiento por lo que estamos queriendo proteger. La pregunta ya no va a ser, ¿cuánto tiene de hemoglobina glicada? Como les dije, hace años atrás era lo único que nos importaba. Hoy tenemos que preguntarnos cuál es el principal problema clínico, la amenaza que tiene mi paciente en su vida. Entonces, en el centro del algoritmo, pues tenemos que ver cuál es el condicionante clínico predominante que tiene mi paciente y cuál es el que tiene mayor impacto en el pronóstico. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene, pues hay que ver que tenga una fracción de eyección reducida, pues la proyección va a ser tener que proteger el corazón. Si tiene, en cuanto a los ISGLT2, pues estos han demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los pacientes que no tienen diabetes. Lo que debemos evitar pues son estas hospitalizaciones, la progresión de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad cardiovascular. En cuanto a la enfermedad renal crónica, si el problema predominante pues es el riñón, debemos pensar más allá de la glucosa. La estrategia sería un ISGLT2 más agonistas de la GLP-1, porque el objetivo pues, es disminuir lo que es la albúmina, retrasar esa progresión renal, reducir la necesidad futura de que mi paciente llegue a una diálisis o una hemodiálisis. En cuanto a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues tenemos pacientes con infarto previo que han tenido EBC o alguna enfermedad arterial periférica. Aquí preferiríamos lo que son los agonistas de la GLP-1 o los ISGLT2, buscando reducir los eventos cardiovasculares que llegan a tener y la mortalidad cardiovascular. En cuanto a si el paciente pues tiene obesidad, el principal problema pues va a ser el exceso de peso y debemos elegir medicamentos que ayuden a perder peso y no ganarlo. Las opciones pues son los análogos de la GLP-1 o la combinación de los análogos de la GLP-1 y el GIP. Estos, pues el beneficio es que va a haber una pérdida ponderal significativa, va a haber una mejoría metabólica a nivel global, va a reducir lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, si nos vamos ahora por el apartado de la enfermedad hepática metabólica, pues el hígado graso metabólico se ha convertido en una de las comorbilidades más frecuentes. Para esto, pues podemos usar los mismos fármacos anteriormente mencionados, que son los análogos de la GLP-1 y las combinaciones de GLP-1 y GIP. Estos van a reducir lo que es la grasa que tenemos perihepática, van a mejorar la inflamación hepática, va a tener disminución en el peso corporal. Si se fijan, pues realmente tenemos que ver cuál es la comorbilidad principal que está teniendo nuestro paciente para que nosotros podamos dejarle un medicamento. Entonces, quiero que esta diapositiva se la aprendan o le tomen un screenshot para cuando vean a su paciente, ustedes ya sepan qué le pueden dejar. En cuanto a las vías de decisión para la insuficiencia cardíaca congestiva, pues ya vimos que tenemos una de las situaciones más frecuentes, que es esta insuficiencia de mayor impacto y de mayor o peor pronóstico. El paso 1 sería iniciar con un ISGLT2. Actualmente estos pues son la primera elección y esto es extraordinario porque realmente los beneficios van mucho más allá de la glucosa, van a reducir las hospitalizaciones, mejoran los síntomas, disminuyen los eventos cardiovasculares y el beneficio está comprobado de acuerdo a que disminuyen la fracción de eyección y van a preservar también esta fracción de eyección.
El paso 2 es considerar los análogos de la GLP-1 si además existe obesidad y alto riesgo cardiovascular o una necesidad de mayor control metabólico, pues podemos añadir este agonista de la GLP-1 o uno dual, como es la combinación con el GIP. Aquí también hay medicamentos que debemos evitar o utilizar con mucha cautela, como son las tiazolinedionas, porque pueden aumentar la retención de líquidos y por lo tanto van a empeorar esta insuficiencia cardíaca. También debemos evitar lo que es la saxaglifosina, porque algunos estudios han demostrado un incremento en la hospitalización por lo que es la insuficiencia cardíaca. Ahora, en cuestión de los pacientes que tienen enfermedad renal, quiero que imaginen un paciente que tiene una bulminuria o una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Vamos a tener que iniciar con un ISGLT2. Estos son piedra angular del tratamiento renoprotector, si se le puede llamar de esa manera. Reducen lo que es la albuminuria y retrasan la progresión hacia una insuficiencia renal avanzada. También podemos añadir un análogo de la GLP-1 si es necesario que tenga un beneficio metabólico adicional o protección cardiovascular de manera complementaria. El caso 2 sería que nosotros consideráramos dejar lo que es la finerenona cuando ya existe una albuminuria persistente mayor o igual a 30 miligramos sobre gramo y una tasa de filtración que sea adecuada, mayor a 25 mililitros por minuto. Esta finerenona pues realmente va a optar por una protección renal y cardiovascular adicional. Entonces, si se fijan, pues debemos de cuidar muy bien a estos pacientes. Ya no nada más son fármacos, son perfiles que tienen nuestros pacientes. En cuanto al riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o que nuestro paciente tenga un ictus, cuando este paciente ya tuvo un infarto o un evento vascular cerebral o presenta alguna enfermedad arterial periférica, el objetivo es prevenir un segundo evento. La primera opción pues serían los agonistas de la GLP-1, semaglutida, dulaglutida, liraglutida. Estos han demostrado reducir estos eventos cardiovasculares. Realmente, otra alternativa pues sería ocupar los ISGLT2, especialmente cuando hay una insuficiencia cardíaca como comorbilidad o una enfermedad renal. En los pacientes que han tenido ictus, pues la pioglitazona puede considerarse en pacientes que son seleccionados con resistencia a la insulina o que tienen prediabetes, ya que algunos estudios pues han mostrado la reducción de la recurrencia en cuanto a los eventos cerebrovasculares. Si nos vamos por la enfermedad hepática esteatóxica que está asociada a disfunción metabólica o la hepatitis asociada a disfunción metabólica, pues el hígado graso metabólico es hoy una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. De hecho, muchos pacientes con diabetes tipo 2 pues lo tienen sin saberlo. Para estos, la primera elección sería la semaglutida o la tirzepatida porque producen pérdida importante de peso, disminución de la grasa perihepática, va a mejorar también lo que es la inflamación metabólica. Otra opción pues sería la pioglitazona, especialmente en pacientes que tienen esteatohepatitis metabólica, donde han demostrado pues beneficios a nivel histológico. En cuanto a los pacientes que tienen obesidad o apnea obstructiva del sueño, pues la primera elección igual sería la tirzepatida, la semaglutida. Esto porque reducen importantes cantidades de peso corporal, mejora la resistencia a la insulina, disminuye la inflamación sistémica y va a mejorar múltiples comorbilidades asociadas que tengan los pacientes. Entonces, si se fijan, son perfiles que tienen nuestros pacientes. Y esta diapositiva pues realmente está muy padre porque nos dice qué fármaco le tenemos que dejar a nuestro paciente. Uno de los errores más comunes que vemos es pensar que todos los pacientes deben de tener la misma meta de hemoglobina glucosilada. La realidad es que no existe una meta que sea única para todos. Acuérdense que estamos en un concepto moderno donde lo que importa es la individualización del paciente.
La hemoglobina glicada es una herramienta, no es un objetivo absoluto. Debemos adaptar las metas según la edad del paciente, el tiempo de evolución de la paciente, si presenta complicaciones, el riesgo de hipoglucemia, si es un paciente frágil, si es no frágil, cuál es la expectativa de vida y las preferencias del paciente. Para metas muy estrictas menores a 6.5, pues aquí vamos a tener, ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, las pacientes embarazadas, recuerden que antes del parto deben de tener menos de 6.5, pacientes jóvenes, pacientes con diagnóstico reciente, pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular avanzada, que no tengan hipoglucemias frecuentes y que pues tengan una larga expectativa de vida. En estos pacientes pues tenemos décadas por delante y esas décadas son las que tenemos que prevenir las complicaciones. Tenemos metas intermedias que son metas de 7 a 8%. Aquí tenemos pacientes que tienen diabetes de una larga evolución, que ya tienen complicaciones establecidas, que tienen múltiples comorbilidades, que tienen un riesgo aumentado de tener hipoglucemia, y aquí lo que buscamos es un equilibrio. Queremos evitar las complicaciones por la hiperglucemia, pero también queremos evitar lo que es el daño que se puede provocar si damos un tratamiento extremadamente agresivo. Por último, tenemos pacientes frágiles, que es donde nosotros tenemos que priorizar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y tienen situaciones que son frecuentes, son pacientes frágiles avanzados, que tienen dependencia funcional, demencia, deterioro cognitivo, que tienen enfermedades terminales, y pues aquí la expectativa de vida pues realmente es limitada. En este grupo pues ya no buscamos alcanzar una hemoglobina glucosilada específica, el objetivo principal es evitar los síntomas y evitar riesgos. Lo más importante pues va a ser evitar hipoglucemia, las hospitalizaciones y reducir lo que es la carga terapéutica y que el paciente tenga un confort y una funcionalidad. Durante muchos años, la hemoglobina glucosilada fue nuestra principal herramienta pues para evaluar el control glucémico. Sin embargo, tiene una limitación que sí es importante. Esta nos dice el promedio de glucosa, pero no nos muestra lo que ocurre durante el día. Dos pacientes pueden tener exactamente la misma hemoglobina glucosilada y pues pueden presentar diferentes perfiles glucémicos completamente diferentes. Aunque el promedio pues es idéntico, la situación clínica es completamente distinta. Entonces, para esto vamos a ocupar estos conceptos, el TIR, el TAR y el TBR. El TIR es el tiempo que el paciente va a estar en rango, el TAR el tiempo por encima del rango y el TBR pues el tiempo por debajo del rango. En cuanto al TIR, el objetivo que debe tener el paciente de tiempo en rango es de 70 a 180 miligramos sobre decilitro. La meta es que esté más del 70% del tiempo. Actualmente pues sabemos que mientras más tiempo permanezca el paciente dentro del rango objetivo, pues menor va a ser el riesgo de complicaciones que va a tener microvascularmente. Un ejemplo es que si un paciente tiene un TIR del 70%, pues significa que pasa aproximadamente 17 horas al día dentro de los niveles adecuados de glucosa. En cuanto al tiempo por encima del rango, que es el TAR, pues vamos a tener varios niveles. En el nivel 1, pues el paciente debe estar de 181 a 250 miligramos sobre decilitro y la meta en este nivel es que lo tenga menos del 25%. En el nivel 2, pues la glucosa va a estar mayor de 250 miligramos sobre decilitro y debe de tener un promedio en meta de que lo presente menos del 5%. No solo nos va a interesar cuánto tiempo está elevada la glucosa, sino qué tan elevada está. En cuanto al tiempo por debajo del rango, que es el TBR, vamos a tener
el primer nivel, que va a ser de 54 a 60 miligramos sobre decilitro, y la meta es que el paciente la presente menos del 4%. El nivel 2, pues aquí el paciente ya presenta una glucosa menor a 54 miligramos sobre decilitro y esta debe de estar presente menos del 1%. Las hipoglucemias pues realmente siguen siendo uno de los eventos que son adversos, incluso catastróficos y más peligrosos en cuestión de lo que es la diabetes mellitus. Por esto, cuando nosotros evaluamos un sensor de monitoreo continuo, pues buscamos no solo controlar la hiperglucemia, sino minimizar también el tiempo que el paciente pasa con hipoglucemia. También vamos a tener lo que es el indicador de manejo de glucosa, que lo vamos a conocer como GMI, y pues esta es una estimación de la hemoglobina glicada que se calcula a partir de los datos del monitoreo continuo y nos va a ayudar también para comparar lo que reporta el sensor con lo que reporta la hemoglobina glicada del laboratorio. También tenemos un coeficiente de variación y la meta es que pues este coeficiente sea menor al 33% y pues lo que hace es medir la variabilidad glucémica. Un paciente puede tener una glucosa promedio que sea adecuada, pero presentar grandes oscilaciones, aumentando el riesgo de que pues padezca una hipoglucemia. Esta diapositiva me gusta mucho porque prácticamente pues nos va a resumir toda la farmacoterapia de la diabetes tipo 2. Si recuerdan ustedes esta tabla van a poder entender por qué elegimos hoy diferentes tratamientos para los pacientes que llegan a tener una misma hemoglobina glicada. Recuerden que vamos a tener pacientes con diversos perfiles. Esta tabla pues también analiza cuáles son los órganos que va a proteger, el efecto que tiene sobre el peso y cuál es el riesgo de hipoglucemia. En cuestión de la metformina, pues durante décadas ha sido la piedra angular de lo que es el tratamiento. De las ventajas, pues sí es que disminuye la hemoglobina glicada y tiene un bajo riesgo de hipoglucemia. Prácticamente los pacientes no presentan hipoglucemia. Y pues en cuanto al peso es neutro o puede llegar a tener una ligera pérdida de peso. De las limitaciones, pues aunque es una herramienta que es excelente, no posee los beneficios que tienen algunos de los restos de los medicamentos, como son los beneficios cardiorrenales. En cuestión de los agonistas de la GLP-1, que pues vamos a tener la semaglutida, la liraglutida, la dulaglutida, pues sí van a disminuir lo que es la hemoglobina glucosilada, pero tienen un factor cardiovascular, un beneficio renal, una pérdida de peso que pues sí es significativa y tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia. Por eso pues son una excelente opción para los pacientes que tienen obesidad o enfermedad cardiovascular. También pues tenemos los antagonistas duales de la GLP-1 y del GIP, como por ejemplo la tirzepatida. Estos pues presentan una evolución de terapia incretínica. Los beneficios pues igual son que son muy potentes en la reducción de la hemoglobina glicada, tienen una mayor pérdida de peso, tienen beneficios cardiovasculares y pues tienen un bajo riesgo de hipoglucemia. En cuanto a los inhibidores de la SGLT2, lo que es la empaglifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina, de igual forma nos van a reducir la hemoglobina glucosilada, va a tener un factor cardiovascular, un beneficio también en la insuficiencia cardíaca, vamos a tener protección renal, disminución de peso y bajo riesgo de hipoglucemia. Si el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, estos pues suelen ocupar un lugar prioritario, tal cual. Dentro de los inhibidores de la DPP-4, pues vamos a tener la sitagliptina, la linagliptina, la vidagliptina. Estos de igual forma van a reducir lo que es la hemoglobina glicada. En cuestión del peso, pues son neutros y tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Estos no han demostrado tener beneficios cardiovasculares y renales, a excepción que como los vemos con la GLP-1 o con los SGLT2.
Si vemos lo que es la pioglitazona, pues sí va a reducir lo que es la hemoglobina glucosilada, va a mejorar la resistencia a la insulina, tienen un beneficio en cuestión hepática, pero pues las limitaciones es que ganas peso, tienen retención hídrica, deben evitarse en insuficiencia cardíaca. Entonces, a nivel de resumen, para protección cardiovascular tenemos los GLP-1, los análogos de la GLP-1, tenemos los duales que son los análogos de la GLP-1 y el GIP y los ISGLT2. Para insuficiencia cardíaca podemos ocupar los ISGLT2, para enfermedad renal ISGLT2 y los análogos de la GLP-1. Para pérdida de peso pues podemos ocupar tirzepatida, semaglutida. Aquí pues realmente lo que vamos a ver, ya vimos los medicamentos por separado, pero ahora vamos a integrar todo a la práctica clínica real. Esta diapositiva pues nos presenta lo que es el algoritmo moderno del tratamiento de la diabetes tipo 2 y pues nos resume una idea fundamental. Ya no va a existir una sola ruta terapéutica para todos los pacientes. Esta infografía que ustedes pueden ver aquí pues es sacada de lo que es la ADA. El punto de partida, pues, independientemente del medicamento que elijamos, todos los pacientes deben iniciar con 3 pilares fundamentales. Uno es el estilo de vida saludable, que tenga una alimentación individualizada, que tenga una actividad física regular y un control de peso. El otro pilar, que para mí es de los más importantes, es la educación en diabetes, cómo debe hacer su automonitoreo el paciente, la adherencia al tratamiento, el reconocimiento de las complicaciones y el otro pilar va a ser el apoyo continuo. Los factores sociales que intervienen en el entorno del paciente, las barreras físicas, económicas, los mitos, la salud mental que tiene el medicamento y algo muy importante, ningún medicamento sustituye estos pilares. El primer objetivo pues siempre va a ser reducir el riesgo cardiovascular y renal. La primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿existe alguna condición cardiorrenal que modifique la elección en el tratamiento de mi paciente? Entonces, un ejemplo, si tiene alguna enfermedad cardiovascular que ya es establecida, pues podemos elegir un análogo de la GLP-1 que sí tiene un beneficio cardiovascular demostrado, o un ISGLT2 que tiene un beneficio cardiovascular. Entonces aquí el objetivo principal es reducir los infartos, los eventos cerebrovasculares y la mortalidad vascular. Si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, pues podemos elegir un ISGLT2 y pues en este escenario de la insuficiencia cardíaca, pues estos son prioridades por la capacidad que tienen para reducir las hospitalizaciones y la progresión de la enfermedad. Si tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, pues podemos elegir de igual forma los ISGLT2. Tienen actualmente una base de protección renal y si requerimos tener algún beneficio adicional, pues podemos elegir los análogos de la GLP-1. Aquí un segundo objetivo pues también es lograr las metas del peso. Si el paciente no presenta una condición cardiorrenal que sea predominante, pues la pregunta va a ser, ¿mi paciente necesita perder peso? Si mi paciente necesita perder peso, pues la primera línea va a ser que ocupe tirzepatida o semaglutida. Actualmente pues estos son los fármacos más eficaces para la reducción de peso. Si necesita un beneficio intermedio, pues podemos ocupar dulaglutida, liraglutida, los ISGLT2. Si el efecto es neutro, pues nos quedamos con metformina o con los inhibidores de la DPP-4. El tercer objetivo es que mi paciente alcance metas glucémicas. Si el objetivo principal es reducir la hemoglobina glucosilada, pues vamos a elegir el medicamento según su potencia. Si queremos una muy alta eficacia, nos vamos con tirzepatida, semaglutida, insulina o combinaciones inyectables. Si necesitamos una alta eficacia, nos vamos por metformina, pioglitazona, los análogos de la GLP-1, los inhibidores de la SGLT2.
Intermedios, pues nos podemos ir por los IDPP4, y algo muy importante para evitar lo que es la inercia terapéutica, pues es la reevaluación continua. No podemos olvidarnos de nuestro paciente. El tratamiento no determina cuánto prescribimos el medicamento. Debemos reevaluar cada 3 a 6 meses. Debemos evaluar lo que es la hemoglobina glucosilada, el peso, la función renal, los eventos cardiovasculares, la adherencia que tiene al tratamiento, los efectos adversos. En cuanto a lo que es el hígado graso metabólico y el MASH, pues el algoritmo también reconoce que es una condición que está cada vez más frecuente, todo lo que son las enfermedades hepáticas metabólicas, y aquí pues vamos a preferir la tirzepatida, los análogos de la GLP-1 y la pioglitazona. Aquí pues la pérdida de peso sigue siendo lo que es la intervención más eficaz. Entonces, si se fijan, este algoritmo realmente lo que nos dice es que la diabetes no comienza con la glucosa, comienza con el paciente. Por eso debemos de priorizar cuál es el perfil que tiene mi paciente. También durante muchos años les decimos a nuestros pacientes que tienen obesidad que simplemente coman menos y se muevan más. Hoy sabemos que pues la obesidad es una enfermedad crónica, de igual forma que la diabetes es multifactorial, tiene una base hormonal que también es compleja, y al igual como ocurre con la hipertensión o con la diabetes, existen tratamientos farmacológicos eficaces que pueden modificar su evolución. La pregunta es, ¿ya debemos de tratar la obesidad? La pregunta, pues realmente es una herramienta para cada paciente. Realmente sí debemos de tratar ese sobrepeso y esa obesidad que tiene nuestra paciente. Recordemos que una pérdida de peso del 5 al 10% pues ya nos produce beneficios clínicamente significativos, mejorando lo que es la resistencia a la insulina, la presión arterial, el perfil lipídico, la apnea del sueño, el hígado graso y el riesgo cardiovascular que se tiene. Dentro de los medicamentos que podemos ocupar, pues es la tirzepatida. Esta tiene una pérdida de peso de un 13 a un 20% o más del peso corporal. Actualmente, pues sí es un fármaco que tiene mucha eficacia para la pérdida de peso dentro de los tratamientos farmacológicos. Y pues este es un agonista dual de la GLP-1 y el GIP. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque realmente nos va a disminuir el apetito, va a incrementar lo que es la saciedad, va a reducir la ingesta calórica y va a mejorar también la sensibilidad a la insulina. Va a tener efectos secundarios, sí, como náuseas, vómito, riesgo de enfermedades biliares. También podemos ocupar lo que es la semaglutida. Esta semaglutida tiene una pérdida de peso de un 12 a un 15%. Es un agonista de la GLP-1. Y pues realmente estos vinieron a cambiar completamente lo que es el tratamiento de la obesidad y de la diabetes. Dentro de sus beneficios, pues tiene un buen control glucémico, tiene protección cardiovascular, tiene un beneficio metabólico. Dentro de las precauciones o efectos adversos tenemos efectos gastrointestinales, también tenemos riesgo biliar. En cuanto de la liraglutida, pues vamos a tener pérdida de peso de un 5 a un 6%. De igual forma es un análogo de la GLP-1. Este fue el primer agonista de la GLP-1 que fue aprobado para el manejo de la obesidad. Su limitación pues igual es que tiene menor eficacia si lo comparamos contra la semaglutida o la tirzepatida. Y por último, pues vamos a tener la fentermina con topiramato. Esta tiene una pérdida de peso de un 8 a un 10%. En cuanto a su mecanismo, son simpático-mimético y un modulador neurológico. El beneficio es que este no es caro, está alrededor de unos 300 o 400 pesos. Igual tiene una buena eficacia, pero sí tiene ciertas contraindicaciones importantes o precauciones porque está contraindicado en embarazo, puede llevarnos a tener parestesias, insomnio, taquicardia, incluso dependencia. ¿Cuál vamos a elegir? Pues todo depende de las características que tiene nuestro paciente. Si además el paciente, aparte de obesidad, tiene
diabetes, pues me voy a ir por una tirzepatida, una semaglutida. Si tiene enfermedad cardiovascular, elijo la semaglutida. Y si la prioridad es perder peso, pues me voy por la tirzepatida. Si existen pues limitaciones económicas, porque todos estos medicamentos pues realmente son muy caros, pues me voy a ir por la opción más económica, que es la fentermina con topiramato. Y pues también algo muy importante que tenemos que hablar en diabetes es el control de la LDL, porque es uno de los objetivos terapéuticos que llegan a tener mayor impacto en la reducción de los eventos cardiovasculares. Primero, pues si usamos estatinas, si no alcanzamos la meta, pues tenemos que intensificar el tratamiento de una forma escalonada. El paso 1, pues es una estatina de alta intensidad. Aquí pues la mayoría de los pacientes con diabetes y que tienen algún riesgo cardiovascular o aterosclerótico, pues lo deben de iniciar de una manera potente. El objetivo pues es la reducción de más del 50% del colesterol LDL. Dentro de los medicamentos que podemos llegar a dejar es la torvastatina de 40 a 80 miligramos, la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Entonces es muy importante que nuestro paciente pues sí empiece a disminuir también ese riesgo que tiene en el colesterol LDL. Si mi paciente no alcanza la meta, pues ahí ya tengo que añadir yo ezetimiba, ya que reduce la absorción intestinal de colesterol y puede añadir también un aproximado 15 a 20% adicional a la reducción del LDL, especialmente cuando la estatina pues no logró alcanzar el objetivo. El paciente solamente tolera una dosis moderada de estatina, pues me voy mejor por ezetimiba. El paso 3 pues ya realmente es una intensificación. Si el riesgo es muy alto y el LDL sigue elevado y pues no hemos alcanzado la meta, pues tenemos terapias más potentes como los inhibidores de la PCSK9, que son anticuerpos monoclonales, o el ácido bempedoico, pues estos nos van a producir reducciones muy importantes del LDL y se van a reservar para pacientes que pues realmente tienen muy alto riesgo de hipercolesterolemia persistente. ¿Y qué pasa con los triglicéridos? Pues si los triglicéridos están entre 150 y 499, a pesar de ya el uso de las estatinas y el control glucémico adecuado, pues vamos a poder añadir icosapentano para reducir lo que es el riesgo cardiovascular residual que llegamos a tener con nuestros pacientes. Y si el colesterol es uno de los principales motores del riesgo cardiovascular, pues ¿qué podemos decir de la hipertensión? Este es otro enemigo pues realmente silencioso con estos pacientes. En un paciente que tiene diabetes, pues la combinación de una hiperglucemia y una hipertensión que pues realmente está descontrolada, pues vamos a tener un riesgo elevado de que padezca un infarto, un evento vascular cerebral, una insuficiencia cardíaca y lo que es una enfermedad renal. Aquí pues la meta terapéutica es una presión arterial menor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. El paso 1 pues va a ser el uso de un YECA o un ARA2. Esto va a ser nuestra primera línea porque debemos de disminuir la presión arterial y aparte pues estos medicamentos nos protegen el riñón y reducen la progresión hacia nefropatía diabética. Son realmente importantes cuando tenemos una albuminuria mayor de 30 miligramos sobre gramo. Cuando encontramos pues la albuminuria, los IECA y los ARA2 son prácticamente obligatorios a menos que exista alguna contraindicación. Ojo, algo muy importante que deben de recordar, nunca combinar un YECA con un ARA2. Durante muchos años, pues esta estrategia se llegó a utilizar buscando una mayor protección renal, pero pues esto nos aumentó el riesgo de una insuficiencia renal y una hiperpotasemia y no hubo beneficios adicionales. No logra mi meta mi paciente, pues tengo que añadir un segundo fármaco.
La primera opción pues es un calcio antagonista como amlodipino, felodipino. Dentro de la opción B tenemos un diurético tiacídico como clortalidona, indapamida, hidroclorotiazida. La mayoría de los pacientes pues que tienen diabetes e hipertensión necesitan 2 medicamentos para alcanzar pues realmente estos objetivos. El paso 3, si ya tenemos una hipertensión resistente o una enfermedad renal crónica y la presión pues sigue elevada a pesar del tratamiento adecuado, pues debemos añadir antagonistas del receptor de los mineralocorticoides como la espironolactona, la finerenona. Y pues la finerenona pues aparte va a destacar porque además de ayudar a un control de la tensión ofrece una protección cardiorrenal que sí está demostrada en los pacientes que pues tienen diabetes tipo 2 y una enfermedad renal crónica. Y pues es especialmente útil en diabetes tipo 2, el paciente que tiene una albuminuria persistente, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, el que tiene una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 25 mililitros por minuto. Entonces es muy importante que tratemos todas las comorbilidades que está teniendo nuestro paciente. Y por último, pues les muestro el algoritmo de prediabetes, que es una de las mejores oportunidades que tenemos en la medicina para evitar que pues aparezca lo que es la diabetes. Se puede decir que esta es una fase intermedia entre una normoglucemia y la diabetes tipo 2. Ya vimos anteriormente cuáles son sus criterios. Recordemos que una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4, una glucosa en ayuno de 100 a 125, una glucosa a las 2 horas en la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 140 a 199. Esta pues no es una enfermedad que sea benigna ni una simple advertencia, es un estado metabólico que pues ya nos está aumentando un riesgo cardiovascular y una probabilidad para que el paciente desarrolle diabetes. Aquí el primer paso pues ¿cuál va a ser? Una intervención intensiva en el estilo de vida. Debemos intervenir en la nutrición, aquí pues la reducción de calorías, la disminución de ultraprocesados, un patrón de dieta mediterránea o similar. En cuestión del ejercicio, pues el paciente debe realizar al menos 150 minutos por semana, realizar entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana. El sueño también es muy importante, que nuestro paciente tenga horas de sueño efectivas de 7 a 9 horas e identificar si también tiene apnea obstructiva del sueño. La meta aquí importante en lo que es la pérdida de peso es de un 7 a un 10%. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a considerar un tratamiento farmacológico? Pues realmente no todos los pacientes que tienen prediabetes requieren medicamentos, pero algunos tienen un riesgo tan elevado que debemos actuar antes. Si el paciente tiene prediabetes más una obesidad, pues ya vamos a tener algunas complicaciones. A lo mejor ya está teniendo un hígado graso, tiene apnea obstructiva del sueño o tiene una obesidad mórbida, entonces aquí ya podemos empezar a usar semaglutida o tirzepatida. Si ya su obesidad ya es mórbida, pues también hay que considerar que debe tener una pérdida de peso sostenida, la remisión de la prediabetes. Entonces, pues también es muy importante que ocupe estos medicamentos. Si pues realmente el paciente no tiene obesidad, la primera opción pues va a ser ocupar lo que es la metformina, especialmente en los pacientes que tienen menos de 60 años, un índice de masa corporal elevado, una hemoglobina glucosilada cercana a un rango diabético. Lo podemos llegar a ocupar, la metformina. También podemos ocupar lo que es la pioglitazona o la carbosa, pero pues estas las ocupamos con menor frecuencia. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video.